quisiera que ustedes reaccionaran a estas decisiones que hay que tomar. Vamos a sugerirla, vamos a insinuarla, vamos a pedirla y vamos a hacer cambios, no solo a nivel personal, sino también colectivo. Amén. ¿Cierto? A nivel colectivo. Necesitamos mejorar, corregir muchas cosas para la gloria del Señor. Entonces vamos a escuchar. ¿Quién comenzar? Comience. Muy extiendas. 3 minutos y 3 Gracias. No, bueno, reflexionando sobre todo lo que hemos meditado estos días, realmente la conclusión, algunas de las conclusiones es que el proceso de acercamiento al Señor es una decisión personal. Amén. Es un compromiso. Y entendemos que eso requiere disciplina, requiere un esfuerzo, no es fácil. Y pensando ya en el cuerpo de la iglesia, todos nosotros somos parte del cuerpo. Y la sumatoria de esos esfuerzos individuales es lo que va a generar una iglesia con impacto. O sea, realmente nuestra misión, estamos en un entorno. Y nuestra misión y nuestro objetivo es generar un impacto que trastoque el entorno en el que el Señor nos puso. Reflexionando sobre eso, yo creo que, bueno, primero el compromiso de cada quien y luego como cuerpo tenemos que velar unos por los otros y realmente ser celosos en que no solamente yo, sino que Tere, Karen, Nelson, tenemos que velar que cada uno de nosotros tenga ese acercamiento, porque es que si no, como cuerpo no va a pasar nada. O sea, realmente es un esfuerzo individual, pero que a la vez no solamente debemos ver nuestro esfuerzo individual, sino velar porque se haga de manera colectiva. Y obviamente, pues eso debe llevarnos a revisar dentro de la iglesia las prioridades y las actividades de la agenda. Yo creo que ese debería ser el paso siguiente para darle prioridad a este acercamiento como cuerpo. Amén. Gracias, Marta. Bueno, nuestro grupo y yo llegamos a la conclusión de que no sabemos orar. No, de verdad nos dimos cuenta que ninguno tenía realmente esa vida de oración que necesitamos y nos dimos cuenta que un creyente que no tiene tiempo para orar no tiene tiempo para ser cristiano. Entonces, si somos realmente cristianos necesitamos, a juro, tener esta herramienta de batalla, porque si no estamos desarmados. Entonces nosotros recomendamos como plan de emergencia que durante las siguientes semanas el tema central de la célula, de las clases dominicales, si es posible de la iglesia, sea la oración. Porque ya que nosotros lo tomamos aquí es como una joya, una revelación que Dios nos dio, pero hay gente en la iglesia que no pudo asistir y necesitan escuchar lo mismo que nosotros hemos escuchado. Entonces eso es lo que recomendamos. Hola, buenas. Yo anoté un poquito de cada quien, o sea, una palabrita, un gesto de lo que nos reunimos en grupo. Y hubo una hermana que dijo que la renovación personal precede de la corporativa y que una relación activa es una relación con Dios. Que estamos fallando en nuestra amistad con Dios y que nuestra vida cristiana debe basarse no en nuestros sentimientos, sino en una decisión, en obediencia. También otra hermana dijo que deberíamos poner primero a nuestro Dios celestial, a nuestro Padre celestial y darle gracias en todas las situaciones de nuestra vida. Que no dejemos que nuestras situaciones y las tentaciones que tenemos y las pruebas por las que pasamos sean causal de caer y no levantarnos, porque todos caemos, pero también tenemos la virtud de levantarnos y pedirle a Dios en una vida íntegra y en oración que al caer en esas tentaciones o al caer en nuestras pruebas, Él nos dé la fortaleza espiritual para levantarnos. Yo noté que la transformación comienza con una decisión. Yo decido cambiar porque yo amo a Dios. Yo decido hacer, yo decido crecer. Yo quiero darles un pequeñito testimonio. A mí lo económico no me ha sido grande. Y cuando yo llegué a la iglesia,
dije, quiero crecer para Dios, quiero crecer no para mí, sino para Dios, que Él quiere de mí. Y yo empecé a aprovechar todos los espacios públicos y gratuitos que ofrece la iglesia. La iglesia ofrece para crecer. No necesitamos venir a un retiro, necesitamos crecer y necesitamos un retiro. Pero cuando no tenemos el metal para hacer el retiro, tenemos un ayuno y oración una vez al mes, que debería ser más veces. Yo pienso que deberíamos hacerlo más. Tenemos una célula todos los domingos a las 10 de la mañana, que muy poca gente de la iglesia asiste. Tenemos una clase de nuevos creyentes con el pastor que nos ayuda a crecer. Entonces, si no aprovechamos lo que ya tenemos, ¿cómo vamos a aprovechar teniendo más? O sea, mi conclusión es que empecemos realmente a comprometernos, a aprovechar lo que ya la iglesia está dando, y cuando estemos fielmente comprometidos, empecemos a ver más allá. Eso es. Nosotros nos reunimos en el grupo nuestro, ¿verdad? Y lo que hicimos fue más que todo, o sea, yo lo que hice fue, como dijo la hermanita Daniel, tomar nota de lo que habíamos compartido cada quien. Lo primero fue que vinimos a buscar, ¿por qué estamos aquí? Esa fue la pregunta, o sea, ¿qué vinimos a buscar, no? Entonces nosotros vinimos a buscar cambios, propósitos, salir del estancamiento como iglesia, que nos estamos comportando como cristianos, que no nos estamos comportando como cristianos, ya que el objetivo principal es tener una comunicación con Dios que no estamos logrando. Ese fue uno de los puntos que comentó alguno de los miembros acá, ¿no? Otro punto fue que la iglesia vio, o sea, la iglesia, el liderazgo de la iglesia, vio que teníamos un estancamiento y precisamente por eso nos brindó, nos trajo el tema de la oración y de definir a Jesús como lo que realmente Él era para nuestras vidas, o lo que debería ser, ¿no? En su plan de, como ya vimos, el amigo, nosotros, o sea, la relación nuestra con nuestro Señor, ¿verdad? Y la manera para poder tener una correcta relación con Él, para podernos transformar a su imagen. Eso es lo que quizás sacamos como conclusión, que es lo que la iglesia vio en nosotros, ¿no? Particularmente, y quiero leer en esta versión, el texto actual, a mí me impactó muchísimo Juan 15 y 6, y en eso estuve meditando, más bien a título personal, ¿no? Y lo comenté, porque nosotros versión que dice el versículo 6 del capítulo 15 de Juan, en esta versión, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan le prenden fuego. Entonces, oye, eso a mí me impactó mucho porque, o sea, ojo, esto me habló fue a mí, yo no sé si a los digamos, del libro del ritmo les habló también, pero yo les comenté a ellos que muchas veces nosotros en la iglesia tenemos ciertos paradigmas, pensamientos, tradiciones, costumbres, que son esas ramas secas que el Señor necesita cortar de nosotros para poder llevar el fruto que a Él le agrada, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que es la práctica de la disciplina para poder lograr esa renovación. La disciplina me refiero a lo que explicó el pastor que era en la lámina, que hablaba acerca de lo que era la oración, el ayuno, el lectura de la palabra, para poder en esa disciplina, que como lo explicó también el hermano Néstor, que es ese proceso en el cual tenemos que entrar, que muchas veces es doloroso, pero que al mismo tiempo es productivo y necesario para nosotros como iglesia y como individuos, o sea, como individuos y como iglesia en general. Amén. Bueno, a mí me tocó el grupo de las mujeres líderes de la iglesia y de las esposas de líderes. Y lo primero que nos preguntábamos es qué nos está diciendo el Señor para nuestra iglesia a través del retiro. Y todas comentábamos que primero que nada debemos reconocer cómo está nuestra vida de oración. Al reconocer cómo está nuestra vida de oración, entonces tenemos que actuar para que nuestra vida de oración crezca. La perseverancia en la relación con el Señor es otra cosa que comentábamos, que nosotros somos muy volubles, o sea, a veces estamos bien, a veces estamos mal, y la idea de verdad es permanecer firmes. Y bueno, la única manera de crecer es orando, no hay otra salida. Tenemos que orar más, no podemos estar copiando los modelos a veces
esos modelos que copiamos no son los más efectivos. Debemos de desarrollar esa unción. No sé si era el pastor Renzo que decía, la unción, el pastor Néstor, la unción no la podemos robar, la tenemos que parir. Entonces un poco eso, ¿no? Como líderes, como miembros de la iglesia, todos tenemos que buscar de esa unción. Tenemos que tener, o sea, nosotros debemos ir al Señor con sinceridad. Tenemos que tener una actitud humilde y sincera del Señor, desnudarnos delante del Señor para transformar primero cada uno de nosotros y así ser impacto para nuestra iglesia, ¿verdad? Requiere un esfuerzo, como decía Violeta. Al comienzo va a ser un esfuerzo. Para mí es horrible tener que pararme a las 5 de la mañana a orar, se lo confieso de verdad, porque yo soy muy dormilona. Pero al comienzo va a ser un esfuerzo, pero luego se va a convertir en un hábito y luego yo sé que muchos me decían, luego te va a encantar, eso va a ser un placer para ti pararte en la mañana. Patricia decía, vas a ver el sol salir, amén. No te preocupes, que ya vas a ver que ese esfuerzo se va a convertir en un placer. Gloria a Dios, yo espero que así sea. Porque ahorita no lo es, pero así será. ¿No es para dormida? No, porque a veces me paro, no es que nunca lo hago, pero para mí es doloroso, lo confieso. Tenemos que ir con sinceridad a orar. Me cuesta pararme a las 5 de la mañana a orar. Entonces, oren por mí. Una vez que reconozcamos nuestras debilidades y nuestras necesidades, nos vamos a enfocar entonces en llevar una vida de plenitud y debemos dar frutos más dulces y grandes, que se llaman como las uvas. Y eso va a impactar a nuestra iglesia. Como dice el pastor que siempre nos lo recalca, el ser más que el hacer. A veces nos ocupamos, decía la hermana Daisy, estamos muy ocupados con las cosas de los ministerios, de nuestros esposos que están en ministerio. Entonces a veces estamos muy enfocados en el hacer. Tenemos que proyectar esto, el show de Navidad, la música los domingos, las mujeres, y nos olvidamos de verdad nuestra relación personal con el Señor, y eso es importantísimo. ¿Qué acciones vamos a tomar las mujeres de la iglesia? Bueno, propusimos muchas cosas, y oren por eso. Las esposas de los líderes, vamos a estar orando por lo menos una vez al mes por nuestros esposos, ministerios y familias. Y vamos a invitar juntas. Y luego vamos a arrancar así, y luego vamos a proponer a todas las mujeres de la iglesia a que nos acompañen orando por su familia, por su esposo y por todo su ministerio y su trabajo, etc. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, ya saben, no las invitaremos. Bueno, a mí me tocó el grupo de las chicas jóvenes. Jóvenes. Jóvenes, no somos adolescentes. Ya había poco. Bueno, nosotros hicimos una lista de las cosas que estuvimos hablando durante estos días. Y realmente, bueno, en mi opinión, y estuve conversándolo con Claudio ahorita, la iglesia está pasando por un proceso de transformación que no es un secreto para nadie. Y se ha visto cómo el Señor ha ido poco a poco atacando estas cosas que hemos conversado en estos días, de la religiosidad, y todo ese conjunto de cosas que había que trabajar, y el Señor ya lleva un trabajo en eso, en la iglesia. Entonces para nosotros quizás el enfoque o lo más importante de lo que hemos hablado durante estos días es la vida de oración. Si a nosotros aquí nos asombró el hecho de que no sabemos orar, y era como decía Daniel, imagínate cómo se sentirá el resto de la iglesia cuando se entere que debe hacerlo. Y eso está bajo la responsabilidad de nosotros, de transmitirles al resto de nuestros hermanos y compartir con ellos lo que hemos aprendido nosotros aquí. Y bueno, en la iglesia entonces también, o sea, prácticamente lo mismo que venía diciendo Daniel, trabajar con lo que es realmente la oración. Si sabemos orar, si tenemos las motivaciones correctas, por qué estamos orando, hablar sobre los paradigmas de la oración, los paradigmas erróneos de la oración. Y por lo menos yo, en mi iglesia allá en Puerto Ordaz, nosotros estuvimos trabajando con un material llamado La Presencia de Dios, que hablaba sobre la oración y describía que había 5 tipos de oración: la oración de alabanza y adoración, petición, intercesión, confesión y acción de gracia. Y yo añadiría a esos 5 tipos la oración del silencio,
que fue algo que aprendimos también aquí y que estoy segura que hay mucha gente que todavía no tiene ni idea de eso. Entonces, y recordar una vez más a la iglesia que el crecimiento espiritual no tiene límites y que es algo que se tiene que trabajar a lo largo de la vida como cristiano. Amén. Amén. Yo represento el grupo de los jóvenes. Claro que sí, bienvenido. Adulto contemporáneo, también se puede llamar. Claro, adulto contemporáneo, así es. Tendrás que volver a nacer. Bueno, estuvimos hablando de todos estos temas y una de las cosas que bueno, sale a flote inmediatamente pues, es que el Señor está interesado en esa relación, porque el Señor es el que nos está empujando, nos está mostrando, nos está señalando el camino. Y aun cuando nosotros, digamos, por nuestra vida en las iglesias, no es un secreto, porque lo que hemos visto acá no es que nunca lo hemos escuchado. Siempre hemos escuchado que hay que tener intimidad con Dios. Pero como que, tú sabes, no hizo clic, o no ha hecho clic, como que esta vez sí hizo, ¿no? Y bueno, entonces hablábamos de generar espacios, más espacios para la oración, pero también concluíamos de que existen espacios de oración. Entonces, ahí nos unimos con, creo que lo que decía Dani, de que sí existen esos espacios y que nosotros debemos aprovechar esos espacios, no pretender tener más para tener 4 gatos en esos otros espacios. ¿Okay? Entonces, otra de las cosas que también nos unimos en las exposiciones anteriores es que nosotros tenemos que ser motores generadores también. O sea, lo que nosotros hemos recibido acá es de verdad un compromiso como parte de un cuerpo de transmitir en la medida que podamos lo que hemos aprendido. Y me encanta la idea de los jóvenes de Daniel, porque lo podemos poner en práctica así fresquecito, pero debemos ser multiplicadores de lo que nosotros hemos visto acá. También, bueno, la oración comienza en forma individual, o sea, lo que nosotros aprendemos que tenemos que hacerlo compromiso individual, para que después pueda transformarse en algo corporativo. Bueno, hablábamos de que algunos de los hermanos decían que hay que reconocer lo vital que es la oración en la vida de los creyentes, eso lo conversó alguien. Decimos que debemos hacer cosas y no hacemos, ¿no? Eso es un punto importante. Una de las cosas que de verdad tenemos que poner como que bien subrayado es la honestidad. Y en la honestidad debemos reconocer que somos cómodos, ¿verdad? Tenemos hábitos, ahorita tenemos hábitos con los que vamos a tener que luchar, como el que decía Karen, ¿no? O sea, ella tiene un esquema de dormir de una manera. Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados y nos gusta la comodidad. Una de las cosas y no lo digo por Karen, por todos, o sea, todos tenemos un hábito actual que hay que quebrantar. Eso no va a ser fácil. Y muchas veces interviene la autoindulgencia, ¿no? de querer satisfacernos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y buscar esa humildad que necesitamos de llegar al Señor y decir, Señor, no puedo. Siempre es un punto importante que seamos honestos con nosotros mismos y que seamos honestos con el Señor, para que podamos de verdad entrar en esa dimensión. Y quisiera cerrar aquí porque estos son los comentarios digamos, del grupo. Pero en días pasados quiero compartirles un poquito algo que el Señor me había estado hablando, ¿no? Señor, a veces el Señor habla con un capítulo y entonces te muestra algo y después te muestra otra cosa y va complementando y con esta actividad de este fin de semana el Señor me complementó algo que me viene diciendo desde hace como 3 semanas más o menos. Hace 3 semanas estuvimos nosotros visitando la iglesia Hoy con Cristo y en la predicación de ese domingo, el Señor, yo tuve como una visión y mientras hablaba el predicador, yo tuve como una visión y el Señor me mostró como un horizonte. Y yo me veía lejos de ese horizonte.
Y en ese horizonte aparecía, por ejemplo, expresiones como la expresión, bueno, primero, la primera expresión era del pastor que fue nuestro primer pastor cuando creímos, que le decía al hermano que estaba predicando, que es un hermano de toda la vida, que le decía, le compartía, mira, estoy preocupado porque realmente ya no me importa el ministerio, ya no me importa la congregación, lo que me importa es estar con Jesús. No olvido mis responsabilidades, pero aquí lo que quiero es estar con Jesús, yo quiero estar con Él. Entonces, después la otra expresión estaba en Pablo. Pablo le decía a la congregación, yo quiero estar con Jesús, pero por causa de ustedes es más necesario que yo esté aquí. Y Pedro también, habían como varias expresiones de lo mismo, y yo veía ese horizonte, ¿no? Ese horizonte que es cuando nosotros empezamos a abandonar unos límites que nos atan a las cosas de este mundo. Porque tenemos que reconocer que hay muchas cosas que nos atan a este mundo. Hay mucho materialismo en nuestras vidas. Y entonces, abandonar esto no es fácil. No es fácil. Cruzar esa... Entonces, también tenía la otra expresión que era la del peregrino. El progreso del peregrino. Él tenía que físicamente, en la película y en el libro, él físicamente va haciendo un camino hacia una meta física. Pero él en ese camino se encontró con infinidad de problemas, con infinidad de situaciones. Pero él nunca se quedó en un solo lugar, sino que él siempre avanzó. Y el Señor me mostraba todas estas cosas, ¿no? Y estando aquí, el Señor me dijo el cómo caminar ese camino. Y simplemente es avanzar hacia ese punto hasta que todo lo demás me ruede. Y que sin abandonar mis responsabilidades, por supuesto, porque incluso la misma palabra dice que el que tenga incluso esposa, como que si no la tuviera. El que tenga posesiones, como que si no las tenga. No, eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Pero digamos, el avance, lo que yo he entendido es que el Señor quiere que avancemos de tal manera de que mi anhelo, mi verdadero anhelo, sea estar con Jesús. Amén. Amén. Lo bendiga, hermano. Más o menos de lo mismo, se puede decir. Yo fui al grupo 10, reunió a varias hermanas con años en el Señor, excepto una que está nuevecita, está empezando. Y nos dimos cuenta, tristemente, de lo mismo que Daniel, que los jóvenes. O sea, estamos aprendiendo, todavía no sabemos orar, ¿verdad? Es triste. Entonces, eso, que nuestras oraciones, pero algunas veces se hacen nosotros, muchas veces una lista de mercado, como decía el pastor nuestro de la época, para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra familia, y así en total. Eso hizo que nos quebrantó. El Señor, al grupo de nosotros, no sé los demás, de verdad nos quebrantamos bastante. El Señor fue profundo, por lo menos a mí me quebrantó muchísimo, a mi hermana Yolanda también, y a todas, creo que todos. Y bueno, y todas dimos un poquito de lo que teníamos, de lo que hemos vivido en Cristo Jesús. Entonces nos hizo pensar que la enseñanza dada por los hermanos, ¿verdad?, es para obediencia, es para esperar, ¿verdad?, a que Dios nos hable. Como lo estamos diciendo todo este tiempo, bueno, hablamos nosotros, pensamos nosotros, todo eso, y no oímos lo que nos quiere decir el Señor a cada día. Un llamado a la unidad de la iglesia, hermano. Necesitamos unirnos, necesitamos, de verdad, unión en Cristo Jesús. Que no haya los de arriba, los de abajo, el popo de medio, nada. Que seamos uno solo, de verdad. Necesitamos que no veamos clases sociales. Amén. Tristemente, amén. Tristemente, se está viendo en las clases sociales que no pueden ser. Somos hermanos en Cristo y Dios es nuestro Padre Celestial y Él tiene solamente hijos. Acuérdense que no tiene ni ahijados, ni primos, ni nada, tiene hijos. Amén. Amén. Eso de verdad nos debe unir
que es unida, ¿verdad? Bueno, nos ha llamado también a tener más tiempo de oración personal y colectiva, como han dicho mis hermanos anteriores. Es un tiempo precioso para la iglesia, pastor. Él tiene que tomar de esto lo mejor y de verdad que eso sea como base. El Señor nos trajo para acá con un propósito y el propósito es eso, para que sea una iglesia de crecimiento, de amor, de bendición y de impacto para los demás, para todo el grupo social. Entonces, una oración es poner por obra la enseñanza. Dios está hablando y nos llama a una vida de oración profunda, sincera, con enfoque en Cristo, con mira a que sea una oración que transforme vidas, que aproveche el tiempo. Eso es todo, hermano. O sea, aquí en esto resumo lo que cada uno de mis hermanos nos dijo, ¿verdad? En ese pequeño momentito que tuvimos, pero les vuelvo a recalcar, nos quebrantó demasiado. Hubo quebrantamiento en ese grupo. Tuvimos el placer de estar con nuestro hermano que nos habló toda esta semana, entonces eso fue de verdad muy maravilloso para nosotros. Bueno, yo estuve en un grupo donde la gran mayoría eran del género, bueno, la gran mayoría, todos éramos del género masculino. Y muchos de ellos también eran nuevos creyentes. Y para ellos todo fue impactante, todo el contenido. Tan impactante que ninguno había oído hablar sobre la oración como aquí se ha tratado el tema, o pocos. Y eso, por supuesto, llevó a asumir compromisos. Lo que más desafió el evento es que ellos se sienten como hombres de Dios, a tener una mayor intimidad con el Padre. Pero junto con ello, a asumir un compromiso de oración no ligero. Es decir, no un compromiso que sea religioso, sino un compromiso personal de oración. Realmente el instrumento que hemos recibido aquí es para asumir un compromiso muy personal. No lo podemos asumir para transmitirlo a la congregación, sino lo asumimos como una práctica cotidiana, personal. Y eso fue una de las grandes conclusiones que llegó el grupo al cual participé. También hubo mucha necesidad, porque veían en las mujeres mayor cohesión, y quizás, no sé, mayor participación en algunos grupos ministeriales que los hombres, que había una mayor necesidad. Yo observé que había una necesidad de que los hombres pudiesen estar mayormente con mayor cohesión, que hubiesen más actividades donde pudiesen conseguir una mayor unidad como equipo. Por supuesto, para colaborar y contribuir también con los ministerios con los que participan las mujeres. No se trata de asumir un campo polarizado. Y había muchos nuevos creyentes que deseaban que se les incluyera dentro de la capacitación para nuevos creyentes el tema de la oración como un factor o un aspecto muy importante a considerar. Y por supuesto que se consideró que uno de los principales instrumentos para conseguir la unidad es que reiteremos este tipo de eventos, que es retiros. Bueno, ahí se habló de un retiro de hombres, nada más. Bueno, las variantes pues, porque hay temas, yo consideramos que hay temas, mejor dicho, voy a meterme en plural, que hay temas propios para los hombres. No quiere decir que no puedan ser informados las mujeres de eso, pero desean tratarlo entre ellos. Pero eso puede madurarse luego. Puedo decir, estoy nada más haciéndome instrumento de lo que ahí se discutió y se habló y el sentir de ese grupo, ¿no? Yo personalmente, eso sí ya es mío personal, no es del grupo, yo me formé en este tipo de eventos. Y lamentablemente la mayor parte de los eventos que participé no fueron organizados por iglesias. Yo participé por muchos años en el movimiento universitario evangélico venezolano y hacíamos 3 retiros
anualmente. Inclusive muchos, gracias a Dios, lo hicimos también fuera de Venezuela. Pero lo que quiero decirles con esto es que esto es un gran instrumento de capacitación, que no solamente es capacitación cognitiva, sino que me permite profundizar la comunión con mi hermano. Cuando como con mi hermano, cosa que no puedo hacer los domingos. Cuando comparto el alimento con mi hermano, acuérdense que muchos de los escenarios de la unidad de la iglesia fue en la fracción del pan. Y eso lamentablemente poco lo podemos hacer los domingos, pero sí es un escenario muy propicio dentro de un retiro. Orar con mi hermano para que yo pueda conocerle sus problemas, sus inquietudes, así como han sido sus pequeños grupos que aquí hemos disfrutado, pues también eso se logra en retiros. Por lo tanto, yo sí creo mucho la necesidad de quizás sacrificar algunos espacios de vacaciones que tenemos para seguir organizando eventos como este, porque nos permiten construir una mayor unidad en Cristo Jesús. Y sacamos y también, para finalizar, sacamos 20. Sí, claro que sí. Para finalizar, también, como yo me uno con la hermana, hay muchos espacios de capacitación que tampoco yo he transitado en varias iglesias. No los veo en otras iglesias y aquí esos espacios son muy valiosos. El hecho de que haya una escuela dominical, que se produzca un material autóctono, porque no es un material traído allá de Orlando o traído de México, sino es un material autóctono hecho por los propios maestros de escuela dominical. Y disfrutar ese material de reflexión para que sea enriquecido también por los miembros de la escuela dominical, eso es extremadamente valioso. Y que ese mismo material sea reiterado en las células que han sido esparcidas por gran parte de la ciudad, eso también es supremamente valioso. Yo soy educador y uno de los grandes instrumentos de la educación es que tienes que reiterar, y la Biblia lo dice, tenemos que volver a repetir lo que ya le hemos dicho. La reiteración ayuda a fijar y por supuesto también le ayuda la comunión que se construye en las células. Y también el espacio de capacitación de la Escuela de Líderes de Kairos es otro gran espacio que ofrece la iglesia para seguir construyendo la madurez del servicio. Amén. Yo les invito que, así como no se desaprovechen de los retiros, tampoco se aprovechen de la escuela dominical, de las prédicas, de los cánticos y de la escuela de capacitación de Kairos. Dios les bendiga. Solamente 2 punticos nosotros que coincidimos con todos los demás: tener vida en comunión personal, individual con el Señor y hacer grupos de personas de iglesia. Amén. María, retiró a la mujer. Para sumar a usted, nos puede hacer bien. Aquí estuve de compañera. En su habitación. En mi habitación, la hermana Digna. La hermana Digna. ¿Cómo fue esa experiencia con esa compañera? Excelente. ¿Verdad? ¿Tiene sentido entonces que esas cosas que hacemos nosotros de poner personas que se conocen poco para que pasen tiempo juntos? No da milismo, la cosa es que hay que respetar todos los retiros, lo que hacemos, porque estamos haciendo con propósito. ¿Está de acuerdo con ese sistema? Bueno, no, a mí me pareció, sí, excelente. Yo sabía que iba a tocar con una persona que no eran mis hijos. Mis hijos sí creían que iban a tocar conmigo. Pero yo quedé callada porque sabía que el Señor tenía algo preparado para ellos. Realmente para mí, yo estoy prácticamente nueva en la iglesia. Tengo 1 año y medio ya asistiendo con ustedes. Yo les felicito porque veo por una iglesia, a pesar de lo que ustedes han hablado, ¿verdad? Que están pasando por un proceso, por todas esas cosas que Dios les tiene preparado. Es una iglesia con propósito, es una iglesia muy unida, una iglesia muy ordenada, con mucha disciplina. Yo vengo de las iglesias libres, evangélicas, y bueno, para mí ha sido verdaderamente ustedes un ejemplo a seguir. Sé que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros, ¿verdad? Y sé que el Señor, bueno, está tocando los corazones y la vida de cada uno de nosotros. Amén. Para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes. A muchos tuve la oportunidad de compartir en
en este retiro, cuando almorzábamos, cuando teníamos las meriendas, muchos se me acercaban, algunos los conocía por nombre, pero no personalmente. Ha sido un placer y una bendición conocerles, estoy a la orden dentro de mis posibilidades, y compartir con mi hermana fue maravilloso, realmente maravilloso. Siempre ha estado alegre, contenta, riendo, siempre se reía, me decía que hacía ejercicio, me enseñó unos ejercicios. Por sí sola, que ella cobraba su pensión, muchas cosas, y yo decía entre mí, wow, hermana, yo estoy haciendo todo eso, sí, yo hago ejercicio. Señor, qué bendición, qué bendición. Realmente ha sido una bendición y muchas gracias por su apoyo, por sus saludos, por sus abrazos, agradecida. Amén. Con Joel. Cuéntame, que se portó bien, ¿no? Sí, sí. Párate pues. Pero, bueno, uno, como en un momento no había la electricidad por la luz, entonces estaba dormido y de repente oigo un grito. Me estaba bañando con agua fría, entonces. Yo le quería dar un agradecimiento especial a los de Manadá
que Él pueda ver con los hechos lo que nosotros estamos aquí diciendo. Amén. Que pueda ver un pueblo comprometido y acercado a Cristo. Amén. Buen trabajo, es la sierva de Cristo. Tú también. Un representante trabajo grabado todo, porque vos de esta forma, Sergio va a darle gracias en nombre de todo el grupo a los dos hermanos que nos han servido de manera muy especial. Y luego mi hermano Leonel Aquino va a dirigir la oración. El grupo que estaba aquí parado, le pedí que se quedara porque vamos a rodear a tus hermanos para bendecirlos, para hablar por ellos, para agradecer a Dios por su vida y para que Dios los siga usando para llevar bendición a muchas personas. Amén. Bueno, la verdad es que no tengo nada preparado, pero bueno, el Señor regresa, el Señor de verdad que ha sido benevolente con cada uno de nosotros aquí durante estos días. Nos ha dado este regalo de tenerlos a ustedes con nosotros, nos ha permitido conocer un poquito más, como bien decía mi mamá hace rato, la hermana Teresita hace rato, de que efectivamente no tenemos, muchas veces tenemos tanto tiempo con el Señor, también al Señor, y conocemos, o no tenemos como que ni siquiera conocimiento de cómo realmente dirigirnos a Él, a Dios. Y de verdad que le agradecemos mucho porque nos han dado esa herramienta para poder hacerlo. Tener esa intimidad que tanto necesitamos cada uno de nosotros personalmente. Y bueno, de verdad que es un ejemplo a seguir, tanto cada uno de ustedes tienen vidas pues, muy particulares y son eso, ejemplo para cada uno de nosotros. Les agradecemos primero su presencia aquí, su tiempo, sabemos que tienen familia y el hecho de que hayan dispuesto su corazón para venir acá y bueno, su tiempo, todas sus cosas y gracias de verdad que el Señor les va a multiplicar eso y más. Amén. Que se repita. Luego dar una pregunta final. Permite decir una palabra así como no. Bueno, en primer lugar, agradecido al Señor por el tiempo. Está un poquito enfermo, pero tenía tiempo que no me asustaba. No, estoy asustado. Estoy asustado porque orar por maestros de oración a veces quisiera tener la voz de Sergio, hablo medio solo. Así que si no me escuchan. Anoche leyendo de los poemas de Isaías en relación al siervo del Señor, al siervo sufriente del Señor. Uno a veces en el ministerio y en la vida espiritual, uno dice en vano trabajo, gasto mis fuerzas sin provecho. Pero hay un verso que sigue, el medio verso que sigue, dice, pero mi justicia está en manos del Señor. Amén. Dice, mi recompensa está con Dios. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Anel, por escoger a tu siervo. Hay que parir, lo primero hay que salir preñado.
Sí, es verdad. Hay que parir la biología, los cambios se paran, pero también se sufren. Y también hay que cambiar de vida. Y una de las cosas que yo he reflexionado y oraba anoche y esta mañana era cuán lleno estamos de inmundicia. Y yo no quiero que eso sea la frase del retiro, ¿ok? No quiero que sea así. Pero no lo dije eufemísticamente. Para aquellos que no pueden entender, no lo dije de esa manera. Lo reflexioné y lo medité, porque necesitamos acercarnos a la presencia de Dios. Y solo en la presencia de Dios podemos cambiar. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos necesitamos al Señor con absolutamente. Doy gracias al Señor porque la vida de estos hombres nos enseña. Si hay alguien que se atreva a decir que en nuestra comunidad no hay profecía, sí la hay. Aquí están los profetas del Señor. Así es que Dios habla. ¿Entiendes? Sin aspavientos. El hermano Néstor tiene una peculiar manera de hablar, de expresar sus cosas. A veces la dice con dureza, pero como le explicaba ayer, no es la dureza que proviene, sino la dureza que proviene del amor de Dios. Porque Dios ha llamado por él, ¿verdad? Entonces estoy agradecido al Señor por este tiempo. He visto que Dios está obrando en todos nosotros. Dios nos va a cambiar. Amén. Nos acercamos a Dios, Dios nos va a cambiar. Y todo comienza también por un examen interior. ¿Dónde estamos? Nunca podemos estar satisfechos. Y el Señor nos ayuda a continuar día a día, a buscar. Realmente hay una satisfacción muy importante. Mientras hablábamos aquí, uno de ustedes habló, uno de los hermanos, y Dafne hizo también una. Hay una elocuencia que se genera en la presencia del Señor, que no es la elocuencia que tenemos entre nosotros, que hablamos con palabras bonitas, no, aprendemos a expresar, porque leemos, porque estudiamos, porque vamos a una academia, ¿verdad? Hay una elocuencia que se da en la presencia del Señor. Es un brotar de Dios en nosotros, que fluye. ¿Me explico? Cuando eso pasa, fluye. Toda la inmundicia que hay en nosotros se tiene que remover. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. La recompensa de nosotros está en nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ahora sí, voy a orar. Ahora, hermano.